Cuando la palabra de Dios dice que los ángeles dicen santo, 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 y responden los otros del otro lado, ¿verdad? Que están santo, 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 santo es el Señor. Es algo impresionante, hermanos. Usted no debe de perderse la oportunidad de alabar y de adorar a nuestro Dios. Amén. Bueno, este es un preámbulo breve y estoy contando el tiempo, pastor. No me mires así, te creas. Judas 1, 22 y 23. Es el penúltimo libro de la Biblia, por si lo quiere buscar rápidamente. El último es Apocalipsis, ya le ayudé. Y el penúltimo es San Judas. Y dice, vamos a leer desde el 21, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Para vida eterna. Dice el 22, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tres grupos, ¿verdad? A unos hay que convencerlos. O sea, ¿esto quiere decir que nosotros los vamos a convencer? No, el Espíritu Santo los va a convencer a través de que nosotros podamos compartir una palabra a estas personas que dudan, ¿sí? Porque el Espíritu Santo habita en mí. El Espíritu Santo es el que convence, ese es el que usa. Nosotros somos un instrumento, un canal para llevar el Evangelio de la Biblia. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Dónde están? En el fuego. Hay que salvarlos, hay que arrebatarlos, ¿sí? Hay que arrebatarlos con el celo de Dios, con el fuego de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, así como la iglesia primitiva, ¿verdad? Encendida en el Espíritu Santo. Y una iglesia encendida no es que nos caigamos todos al suelo, ¿verdad? O no es que se repartan lenguas, eso es parte. Pero una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo es aquella que sale para dar su vida por el Evangelio de la Biblia. Una iglesia encendida, una iglesia en llamas, una iglesia en el fuego del Espíritu Santo es aquella que camina, que corre, predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, arrebatándolos, convenciéndoles, gritándoles, alzando la voz en cuello, diciéndoles que se arrepientan, diciéndoles que vuelvan al camino. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La misericordia de Dios es día con día, día con día. ¿Usted qué ha pensado cuando dice, bueno, gracias a la misericordia de Dios? Mire, ¿sabe qué? Todo el hombre, toda la humanidad cayó en pecado a causa de Adán, y ahorita lo vamos a desarrollar un poquito. Pero la misericordia de Dios que se presenta a cada momento, cada instante, es para esa persona que merece la muerte, pero por la misericordia de Dios no ha sido consumido. Es lo que merece, la muerte. Y la gracia de Dios es lo que Dios nos da, que no merecemos, la vida. Hasta ahora lo entendí.
Gracias a Dios por esta revelación. Y a veces, muchas de las veces, y Dios va a estar revelando más. Por eso Dios es infinitamente grande, sabio. No alcanzamos, no podemos decir que ya lo sabemos todo, ni que ya lo conocemos todo. No podemos. No podemos decir que tenemos ya totalmente la revelación de Jesús el Cristo. No. Hay más, hermano, hay más. Y yo quiero hacerles una pequeña prueba, como ayer se las hice a los de Irapuato, ¿verdad? Y quiero ver si ustedes me responden, a ver cómo andan sus neuronas. Vamos a memorizar, no vamos a memorizar, ya se lo sabe. Juan 20:31, ¿qué dice Juan 20:31 sin ver la Biblia? 1, 2, 3. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, este es el tema de toda la Biblia, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el gran tema de toda la palabra de Dios, de todos los 66 libros que aquí nos muestra la Biblia, valga la redundancia. 66 libros que hablan de un solo tema: Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos, para que nosotros podamos no solamente saber, porque mucha gente sabe, pero no cree. Yo le puedo asegurar que aquí en León el 95% sabe quién es Jesús. ¿Verdad que sí? Oiga, ¿quién es Jesús? Pues es Dios. ¿Quién es Jesús? Pues el que hace milagros. Pero no saben quién es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver Génesis, precisamente 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Usted sabe qué significa el ADN? Esas tres letras, ADN. Bueno, si no sabe, se lo voy a decir, ahorita va a aprender. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué? El ácido desoxirribonucleico. ¿Quién sabe qué es, verdad? Es una sustancia, son átomos, son moléculas. Es el responsable de contener toda la información genética de un individuo. Información que es única e irrepetible en cada ser, en cada hombre, en cada mujer. Son átomos, son moléculas, son sustancias diversas. Cada uno de nosotros somos irrepetibles, aún los cuates, no los camaradas, no los cuates, los que se parecen, los gemelos. Tú eres único e irrepetible. Cuando fuiste creado, Dios rompió el molde. No hay otro igual que yo, así de guapo, no hay. No hay otro igual que yo. Dios nos creó de una manera perfecta. De hecho, hasta Eclesiastés dice 7:29, no lo busque, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto. Pero hay una segunda parte. Dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Y ahorita vamos a desarrollar este versículo más adelante. Entonces, la vida que Dios creó, la creó perfecta.
Dios me hizo a mí así morenito, así altito, ¿verdad? No gordito, eso ya fue parte de mí, ¿verdad? Por comerciales. Entonces, Dios me creó a mí de una manera perfecta. Estaba en lo perfecto, a ti y a mí, en el principio. Y Dios vio que era bueno, su gran obra maestra. Te creó a ti y me creó a mí. ¿Y para qué nos creó? Nos dio autoridad, nos dio para que gobernáramos sobre toda la creación, sobre todos los animales, sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos. Dice ahí la palabra, ¿verdad? Todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y nos bendijo y nos dijo: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen la tierra. Y entonces el hombre, dice Salmos 8:4, para que, quiero ver si traen Biblia, quiero que la ojeen. Dice: digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, poco menor que Elohim, poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Los pies son autoridad. Los pies son autoridad. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre fue creado como rey, como un ser de realeza. ¿A quiénes se corona solamente? A los reyes, ¿verdad? Y nosotros Dios nos coronó, ¿verdad? Nos hizo como reyes para que gobernáramos su creación. Ahora, todas esas moléculas y todas esas sustancias, pues esas son, no crean que dan la vida, no. El que da la vida es aquel que es la vida. Dios es la vida. Dios es la vida. En Génesis 2:7, vamos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El soplo de Dios sobre aquel montón de polvo, sobre aquella montaña de polvo, Dios sopla aliento de vida sobre la nariz del hombre. Y el hombre es un ser viviente. El hombre es un ser viviente con un alma, con un cuerpo y con el Espíritu de Dios dentro de él. Y él tenía todo el carácter de Dios. Él tenía el ADN de Dios. Eso que ustedes dicen ácido desoxirribonucleico, eso, ¿verdad? Dios impartió el soplo de vida. Dios impartió su propia vida, su vida en aquel montón de polvo. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Tremendo, ¿verdad? No vienes del chango, quiero que sepas. No vienes de la evolución. No vienes de esa teoría darwinista, ¿verdad? Que somos evolucionando. Si una vez yo sí me la creía, dije, caray, sí, me camino así medio jorobado y ya me fui enderezando. O sea, tanta basura, ¿verdad?, que nos meten en las escuelas y en las universidades. Pongan atención, es que no había leído la Biblia. No había leído la Biblia. Tenemos un Dios majestuoso, extraordinario, que solamente Él pudo hacerlo. Solamente Él pudo hacerlo. Entonces el espíritu del hombre estaba vivo, tenía una relación, tenía una conexión, tenía todo el hombre, era perfecto, era obediente, una obediencia perfecta. Cada vez que Dios le ordenaba a Adán alguna cosa, él obedecía perfectamente, sin ningún problema, no se enojaba. Le decía, Adán, ve por las tortillas, iba por las tortillas, ¿verdad? Ve por la coca, también iba por la coca. No tenía berrinches, no hacía berrinches, ¿verdad? Como hoy los hacemos, ¿verdad? Porque estaba en lo perfecto. Era un hombre maravilloso, era un hombre excelente, era un hombre perfecto, tenía el carácter de Dios.
Amén. Tenía toda la naturaleza de Dios, Adán. Pero sucedió una cosa muy lamentable. En Génesis 2:17, Dios le da una orden a Adán. 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y otra vez les volvemos a repetir, en el hebreo dice morir, morirás. Habla de dos muertes. Entonces Adán escucha atentamente la voz de Dios y le dice: de todo árbol puedes comer y puedes tocar también, pero no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque te aseguro que el día que de él comas ciertamente vas a morir. Vas a morir. Recuerden que él tenía el carácter de Dios, tenía la naturaleza de Dios, tenía la belleza de Dios, no había ningún problema. Adán era perfecto, estaba en lo perfecto, sin ningún problema, no tenía enfermedades, no le dolía la muela, no le dolía la espalda, no le dolía nada, no tenía problemas económicos, no tenía problemas familiares, ¿verdad? Porque dice que después Dios hace caer un profundo sueño en Adán y le saca de la costilla de Adán a la mujer. Que dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva fue tomada de Adán. Adán había recibido el pacto, Adán había recibido una orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás en Génesis 3 va con la mujer. Va con la mujer y ahí le dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ya empezó a agregarle una palabra más: ni le tocaréis. ¿Dios le había dicho eso? No, ¿verdad que no? Dios le había dicho que podía comer y también, obviamente, podía tocarlos, pero no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Moriréis, moriréis, Adán. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el versículo 7 es algo impresionante, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién? De ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Eva come del fruto, aún todavía sus ojos no fueron abiertos a la maldad. ¿Por qué? Porque Dios había dado el pacto a Adán. Cuando la mujer le invita del fruto a su esposo y come, en ese instante y en ese momento, dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos al conocimiento del bien y del mal, y conocieron que estaban desnudos, ¿verdad? Estaban desnudos. ¿Y qué sucedió? Que sus ojos espirituales fueron cerrados y sus ojos del pecado, sus ojos carnales fueron abiertos al conocimiento del bien y del mal. El ADN que había puesto Dios en Adán, fíjense qué relación, ¿verdad? ADN, Adán, bueno, es algo que tenemos que investigar. El ADN fue cambiado. El ADN de Adán fue cambiado. No lo dice la Escritura así como yo se les estoy diciendo, pero es lo más seguro, de lo más cierto, que el ADN, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios, se fue.
se fue. Y el hombre tiene tres problemas: Satanás, el pecado y la separación. Satanás engaña a la mujer y cae en el pecado. Romanos 3:23, ahora sí, ya lo tengo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos, todo el hombre está destituido de la gloria de Dios. Adán llegó a ser un ser humano caído, capaz de hacer cualquier pecado, fuera de la misericordia de Dios. Por eso Juan 8:44, Jesús les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dice eso ellos? Porque ellos desde Adán, toda la humanidad pecó. Por un hombre, dice la Escritura, que entró el pecado y contaminó a toda la humanidad. Y entonces podemos ver ahorita un caos mundial. Podemos ver un caos mundial. Podemos ver el juicio de Dios que se revela en Génesis 3. Cuando ellos abren los ojos, ven que están desnudos e inmediatamente cosen hojas de higuera, ¿verdad? Pero esas hojas de higuera estaban mal confeccionadas, eran de Armani, entonces estaban mal confeccionadas, ¿verdad? Y lo que sucede es que el hombre hasta el día de hoy piensa que es bueno. Piensa hasta el día de hoy que el hombre se puede justificar delante de Dios haciendo cosas buenas, cuando la palabra de Dios en Romanos 3, como está escrito: no hay justo ni aún uno solo. No hay un justo, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el pecado, el juicio, en el pecado en el que cayó el hombre, viene a separar al hombre de Dios, y el hombre cae en una muerte espiritual y por consiguiente iba a morir físicamente. Viene el juicio de Dios sobre la serpiente, viene el juicio de Dios sobre el hombre. Dios le dice que tiene que trabajar ahora la tierra con el sudor de su frente. A la mujer le dice que tiene que parir a sus hijos con dolores. Y toda la creación es contaminada. Entonces el hombre es capaz de hacer cualquier pecado, de hacer cualquier perversión, porque el hombre es pecado, porque no tiene otra opción más que pecar. Y el hombre intenta ser buena persona, y para el hombre ser buena persona es ayudar al necesitado. Para el hombre ser buena persona es ayudar a sus padres, ayudar a cruzar al invidente, ¿verdad? Hace buenas obras. El hombre hace buenas obras y dice: yo soy bueno. El pecador es el que secuestra. O la mujer que se prostituye, esa sí es una pecadora. Pero no, quiero decirte que sí, es pecado, son pecadores también. Pero esa persona que dice que es buena está separada de Dios. Y por tanto, cuando el hombre pecó, el hombre se convirtió en un pecador. De tener la autoridad divina, de tener el gobierno divino, de tener la naturaleza divina, el hombre le entrega a Satanás su autoridad y le dice: gobiérname tú, quiero que tú me gobiernes. Porque Dios ha puesto en el hombre un libre albedrío, una voluntad, una decisión. Decidió el hombre. ¿Por qué decidió el hombre? Porque en el momento que Adán ve a su mujer comer del fruto, él está esperando por la palabra que Dios le había dicho que iba a morir. Y ve a su esposa ahí bien guapa, bien bonita, bien hermosa, la más hermosa de toda la tierra. Ve que no muere, ve que no cae, ¿verdad? Y está esperando a que dé ¿cómo se llama? ¿Cómo? El azotón, ¿verdad? El azotón. Y no,
feliz todavía. Y entonces Adán ve una realidad contra otra realidad que Dios le había dicho, que iba a morir y no muere. Bueno, Dios, estás diciendo que cuando coma iba a morir, no muere esta. Mi esposa, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que Adán estaba ante dos realidades y pensó en Dios. Dios dijo que iba a morir y no murió. Entonces Dios fue un mentiroso, no creyó a la palabra de Dios Adán y comió. Pero en el momento que él comió, sus ojos fueron abiertos al conocimiento del bien y del mal, y el hombre cayó en pecado. Y vinieron todas las consecuencias. El ADN de Adán, el ADN espiritual de Adán fue cambiado. Su imagen, su belleza, su gloria, las características fueron cambiadas. Ahora, la misma vida de Adán, del hombre caído, es la que tiene toda la humanidad, literalmente. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Perdió la gloria de Dios. Pero Dios, en su misericordia, y misericordia es que ellos, Adán y Eva, tenían que morir. Tenían que morir. Pero, ¿por qué? Porque habían pecado. Y el pecado es la muerte. La paga del pecado, el salario del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Esa es la muerte. La muerte no termina en un féretro, no termina en un ataúd, ahí comienza. Y entonces Dios, en su misericordia, dice: yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas. Y hace un sacrificio de sangre. Y esas hojas de higuera que fueron mal confeccionadas, ¿verdad? Porque fue de Armani, se las quitó y él confeccionó pieles de animales, pieles celestiales. Sacrificó, hizo 2 sacrificios. Eso no dice Arturo. Eso es obvio, hermano, porque con uno no podía taparlos a los 2. Hizo 2 sacrificios, 2 corderitos, se derramó sangre y Dios mismo le quita las hojas de higuera y le pone las pieles de animales a los hombres, a Adán y a Eva. Su gracia. Y empezó a evangelizarlos, ¿verdad? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Entre tu simiente y la simiente suya. De la simiente de la mujer iba a venir el Mesías que iba ¿a qué? A solucionar el problema tan grave del hombre que tiene hoy en día, que está separado de Dios, que está muerto espiritualmente. Eso necesitamos entenderlo, amados hermanos. Eso necesitamos tenerlo aquí en la mano para hacer la evangelización mundial, para decirle que a través de Jesús, quien es el Cristo, puede tener vida eterna esa persona. Dios prometió a ese Mesías. Y ese Mesías vino en el Nuevo Testamento. Y ese Mesías es Cristo, es Jesús el Cristo. Y Él vendrá nuevamente por segunda vez. ¿Cuántos anhelan su venida? ¿Cuántos aman su venida? Mucha gente no sabe que va a venir. Mucha gente no sabe que Él está pronto, está cerca, está a la puerta, por todas las señales que se están viendo. Entonces, la misma vida de Adán, nosotros, se nos fue trasladada el pecado. Tú no le vas a poder decir a ese alcohólico, aunque tú le digas al alcohólico, deja de tomar, él no va a dejar de tomar. Deja de fumar, no va a dejar de fumar. Deja de drogarte, no va a dejar de drogarse. A esa persona que, entre comillas, es buena, ¿verdad? Que dice que es buena, que no hace nada malo, esa persona está separada de Dios. Yo así me consideraba. Yo era un joven perfecto. Yo no tomaba, yo no me drogaba, yo no fumaba, yo era perfecto, según yo, ¿verdad?
Pero me di cuenta que yo necesitaba a un Mesías, porque estaba separado de Dios a causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, una persona que te diga que es buena, pues se está engañando a sí mismo. Es el engaño de Satanás. Ay, tú eres buena, o tú eres bueno, no te hace falta nada. Mira, tienes éxito, tienes trabajo, apoyas a tu familia económicamente, tienes un trabajo estable, tienes una casa bonita, tienes un carro. ¿Qué te hace falta? No te hace falta nada. Eres una persona intachable, buena, pero ella está muerta espiritualmente. Como dijo aquel de la película, veo gente muerta, ¿verdad? Veo gente muerta. Y mi hija se asustó. Entonces, ¿por qué nos llama la Biblia pecado? Nosotros somos pecado. Obviamente antes, como decía la canción, antes vivía en soledad, antes éramos pecadores, ¿verdad? Pero por su misericordia, por su gracia, Dios nos salvó, Dios nos redimió. Pero ahorita vamos a ver lo que quiero decir. ¿Por qué la Biblia nos llama pecado? Somos pecado. Ahora, ¿qué es pecado? La paga del pecado es muerte, es la separación. Tú y yo somos pecado. Cualquier cosa o acto que está en contra de la voluntad perfecta de Dios es pecado, ¿sí? Todo lo que no está alineado a la voluntad de Dios es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Yo nada más digo una mentirita, no deberías de decirla. Yo nada más robé 15, 20, 100 pesos. No, aquellos políticos que roban millonadas, esos son los grandes pecadores, ¿verdad? Pero tú también eres un gran pecador porque estás separado de Dios. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? El cuerpo del pecado, el mero cuerpo del pecado es el cuerpo de Adán. Ese es el mero cuerpo de pecado. Y aquí Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, es el viejo hombre. Y la palabra de Dios dice, no reine pues en vuestros cuerpos mortales, no reine el viejo hombre. Hay una lucha constante. Si tú alimentas tu carne, te vas a poner amplio, ¿verdad? Y espacioso. Si alimentamos nuestra carne, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los frutos de la carne son ¿qué? Enemistades, disensiones, brujerías, hechicerías, idolatrías, todo eso, ¿verdad? Si tú estás alimentando tu carne, tú no estás venciendo tu carne. Deja de alimentar tu carne y alimenta tu ser, tu espíritu, con la palabra de Dios, con la oración, con la adoración. Dios creó al hombre perfecto. Cayó el hombre en pecado. Leímos Eclesiastés, ¿verdad? Dice otra vez, Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y el hombre busca hacer eso porque es pecado. Y nosotros que hemos sido alcanzados, o que hemos sido rescatados de las tinieblas y que Dios nos ha trasladado a su reino de luz, que nos ha trasladado, ahora nosotros podemos alcanzar a esas personas, podemos predicarles a esas personas para que sean salvas, no para ofrecerles ninguna
otra cosa aquí en la tierra, casas, carros, éxito, en tu trabajo te va a ir bien, tu salud y todo eso, que si eso Dios da, adelante, ¿verdad? Pero el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios. Cuando el hombre pecó, Adán, dejamos de manifestar la naturaleza y el carácter de Dios. Es algo que molesta a la voluntad divina. O sea, no creas que Dios está muy contento, porque Dios no escucha al pecador, no lo escucha al pecador, porque el pecado es la barrera, es lo que se interpone entre Dios y el hombre. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál obra? Para deshacer la obra del diablo, el pecado, la separación. Y es por eso que tú no le puedes decir a una persona que ni siquiera se ha arrepentido, que ni siquiera le has compartido el evangelio, busca a Dios. Pues no lo va a escuchar. Más bien, cuando Jesús iba caminando, dijo: arrepentíos y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué necesitamos decirle a las personas? Arrepentíos y convertíos, como les dijo Pedro, y arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros, ¿verdad? Pedro ahí en Hechos 2, del 36 al 38, más o menos. Es algo que molesta la voluntad divina de Dios. El pecado. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, Dios, en Isaías 53:6, dice que Dios cargó en él nuestros pecados. ¿En quién? En Jesús, el Cristo. En él cargó nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna. Él se hizo pecado. Él no era un pecador. Él no tenía que tener el perdón de Dios. Él era justo, Él era limpio, Él era santo. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Tenía que ser un hombre justo, sin relación con el pecado, para destruir a Satanás, para destruir al pecado y para reconciliarnos con Dios. Esa enemistad que el hombre tiene actualmente tiene que ser reconciliado a través de la muerte y la resurrección en la cruz del Calvario. Jesús el Cristo, para darnos vida, dice Juan 20:31, ¿verdad? Es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ya conocemos que Adán pecó, hemos visto que a Adán le fue dada autoridad divina, estaba gobernado por Dios, cayó en pecado, sufrió todas las consecuencias. Dios envía la promesa del Cristo en Génesis 3:15, y ahora nosotros, como una iglesia que cree que Jesús es el Cristo, necesitamos salir y predicar este evangelio, el evangelio de Jesús el Cristo. Ahora, si nosotros que éramos hijos de Dios en un principio, pasamos a ser hijos de Satanás, porque nosotros entregamos la autoridad a Satanás, pasamos a ser gobernados por Satanás. Pero ahora, ¿cómo la gente puede llegar o a volver a ser un hijo de Dios? ¿Cómo la gente puede volver a ser literalmente un hijo de Dios? Se puede. No es solo por saber, no es solo por conocer. Mucha gente puede saber mucha Biblia y conocer todo lo que Jesús hizo, todos los milagros, pero no creer, ¿verdad? Y además dice la Escritura que también los demonios creen y tiemblan al nombre de Jesús, el Cristo. Entonces no es, sí crees, sí creo, pero hay una cosa muy elemental que tienen que tener las personas, así como tú la tuviste y como yo la tuve. Tienes que recibir
el evangelio en tu corazón. Tienes que confesar. Romanos 10, 9 y 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad, la autoridad, nuevamente es que literalmente cuando nosotros somos justificados por su gracia, por su sacrificio, nosotros pasamos de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Le tienes en tu corazón? ¿Caminas en su palabra? ¿Escuchas la voz de Él? ¿Obedeces su palabra? No es por nuestras buenas obras, para que nadie nos gloriemos, para que no nos jactemos. Ahora, los mandamientos de Dios, dice la Escritura, que no son gravosos, no son pesados. ¿Amar a tu hermano será pesado? Cuando te cae gordo, sí, ¿verdad? Has de pensar. Cuando te cae gordo, sí, pero el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo. Y el perfecto amor de Dios es Jesús, el Cristo. El primer pecado que entró en la humanidad fue el temor. Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? Es que me escondí, tuve miedo y me escondí. Y muchos de ustedes tienen miedo a muchas cosas, ¿verdad? Es que tengo miedo de que no me acepten en el trabajo. Es que tengo miedo de manejar. Es que tengo miedo de la oscuridad. Es que ve tú, prende el foco, párate tú, dame el agua que está ahí, ¿verdad? Y el miedo ahí está dentro del corazón del hombre. Uy, qué miedo, ¿verdad? Bueno, a veces hay una reacción natural en el cuerpo, ¿verdad? Que te dicen ¡bu! Y te asustas. Ay, es que eres bien miedoso. No se trata de ese miedo, ¿verdad? Pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. 1 Juan 5:1, rápido. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Entonces, escúchelo bien, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es engendrado por Dios, es engendrado por Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Dios nos engendró, por eso somos hijos de Dios. Él nos engendró en su Hijo Jesús, el Cristo. Somos nacidos de nuevo si hemos creído en Jesús como el Cristo, como el verdadero Rey que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Ahí Dios le quitó el imperio de la muerte. Él tenía las llaves del imperio y de la muerte, y toda la humanidad estaba esclava del pecado por el temor de la muerte. El temor de la muerte. Por eso cuando vemos ahí la caja enfrente, bueno, eso es la muerte, eso no es la muerte. La muerte es la separación de Dios. Estoy viendo ahí la caja, estoy viendo ahí el cuerpo. Pero el hombre se quedó sin espíritu, un espíritu muerto, y solamente tiene un alma y un cuerpo. Así se quedó Adán, ¿verdad? Pero cuando Dios sopló por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros fuimos vivificados. Nosotros fuimos otra vez restaurados a la imagen del que nos creó. Fuimos restaurados. En 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es engendrado por Dios y conoce a Dios. Si tú eres un engendrado de Dios, si tú eres una persona que ha nacido de Dios, tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Amas a Dios por sobre todas las cosas, porque eres un hijo de Dios. Amén. En el huerto del Edén, Adán perdió la vida.
En el huerto del Getsemaní, Cristo tomó nuestro pecado. Él estaba ahí orando al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Él sabía a lo que iba y reaccionó, pero el Padre le dijo que no había otra forma de pagar. No había otra forma de pagar tu pecado y mi pecado. La forma era la cruz, la crucifixión. Isaías 53 es otra vez, dice: Él cargó en Él los pecados de todo el mundo. De manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es que Jesús vino a dar vida eterna, hermanos. No vino a darte una casa, no vino ni siquiera a darte éxito en tu vida, no vino ni siquiera a darte tu milagro. A eso no vino. Esas eran señales sencillamente de que Él era el Cristo, para que la gente supiera que Él era el Cristo. Él vino por una redención de la humanidad. No vino a revolucionar a las naciones o a los pueblos. Las personas no necesitan revolucionarios políticos, no necesitan eso. Necesitan un redentor, necesitan una redención. Y tú debes de saberlo hoy en este día. Necesitan un redentor, el redentor que vive en ti. Job dijo: yo sé que mi redentor vive, ¿verdad? Yo sé que el Mesías vive, yo le veré. El Mesías es el que resolvió el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación. Él nos reconcilió. Él fue a la cruz, Él puso su vida, nadie se la quitó. Él la puso por ti, Él la puso por mí. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, limpiando nuestros pecados. Era el derramar su sangre, así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecieron sacrificios, pero esos sacerdotes se desviaron, eran imperfectos. El rey también se desvió, era imperfecto. El profeta también se desvió, eran imperfectos, no podían solucionar el problema del pueblo, el problema de la nación, el problema del hombre. Jesús el Cristo es el verdadero rey, es el verdadero sacerdote y el verdadero profeta, el que solucionó el problema perfectamente y eternamente en la cruz del Calvario. Él murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Si Jesús no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra predicación que estamos haciendo aquí. Si Él no resucitó, ¿para qué estoy predicando a Cristo si Él no resucitó? Pero Él resucitó y hubo testigos oculares que lo vieron. Amén. Él es la vida eterna, Él es la vida. Hermanos, hay una conclusión en nuestra vida. La conclusión de nuestra vida es que yo le pertenezco a Él, yo vivo para Él, yo le amo a Él, yo hago su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que este mensaje del reino sea predicado en todas las naciones, que este evangelio sea predicado, Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Es que ya no vivimos para nosotros. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que vivan, ¿tú vives? Sí, ¿verdad? Ya no vivan para sí. Ya no vivas para satisfacer tu persona. Ya no vivas para satisfacer a lo mejor ni siquiera a tu familia. Ya no vivas para ti, porque podemos ser atrapados en esa situación. Puedes tener éxito. No te estoy diciendo que dejes de estudiar, sino que dentro de tu entorno puedas predicar el evangelio. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. ¿Para quién tienes que vivir? Para aquel que murió y resucitó. Para Él tienes que vivir. Somos de Él, le pertenecemos a Él.
mis fuerzas, mis talentos, mis recursos, lo que tengo, a Él le pertenece. Porque Él pagó en la cruz del Calvario. A la conclusión que llegamos entonces es que nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida por el Evangelio. Por el Evangelio. Es que Jesús dijo en Mateo 7:7, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál? Sobre la revelación de Jesús, quien es el Cristo. En esa revelación nosotros tenemos que estar firmes en la roca de no temblar. Si viene la enfermedad, ¿vas a temblar? No. Si Dios te llama a cuentas, gloria a Dios, te vas con Él. Mi papá decía, es que un enfermo enferma a los demás. Así muy tajante, ¿verdad? Y muy duro y muy cruel. Mi papá era con mi mamá. Pero también él le llegó una vez, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender una cosa, que Jesús el Cristo es nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero sacerdote y nuestro verdadero profeta, quien venció en la cruz a Satanás, al pecado y la separación. Él nos abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Amén. Concluimos que nuestra vida es de Él y para Él. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.